hoy, el grupo Calmecac, nuevamente nos reunimos, los 4 integrantes que somos nosotros, Alfredo Alcántara, el Carmen Trejo, Abraham Manzano y yo, Javier Sandoval, vamos a platicar sobre el mito de Quetzalcóatl. Como dijimos la vez pasada, nuestra perspectiva es, después de haber dado la teogonía general de los mexicanos, es empezar a trabajar diferentes figuras míticas del área mesoamericana y en especial del área mexica. Entonces vamos a empezar con el mito de Quetzalcóatl, porque lo consideramos como un mito fundante. Florescano le ha dicho que es el mito de los mitos, porque precisamente se ha convertido en la figura omnipresente, tal vez el Zeus mexicano, no porque es igual al Zeus, sino más bien pues porque es la figura omnipresente en nuestra mitología mesoamericana. El día de hoy vamos a encaminarnos a trabajar sobre dos textos, el texto de Piña acerca de Quetzalcóatl y el texto de Florescano. Principalmente va a ser el de Piña, pero luego será también el Florescano. Nosotros ya hemos trabajado sobre este texto y entonces haremos como precisamente una ubicación general de las posiciones de ambos autores y principalmente trabajaremos la de Piña. El día de hoy vamos a comenzar con la exposición de Abraham, luego vendrá Carmen Trejo, después Alfredo Alcántara y luego ya haremos precisamente esta exposición global acerca del contexto que Florescano nos ofrece gracias a la ubicación histórica que ha hecho de este gran mito. Entonces, muy bien, podemos comenzar, si quieres, Abraham. Iniciaría por orden de capítulos, Carmen. Perdón. Sí, entonces empieza Carmen, sí, perdón. Pues sí, la obra de Román Piñachán, que se llama exactamente así, Quetzalcóatl, pues es una obra como bastante pequeña, ¿no? Pero enorme, ya que pues da una perspectiva desde los inicios de un pueblo aldeano agrícola, que según entiendo, Piña Chan lo ubica más o menos en el 1500 antes de Cristo, ¿no? Como el nacimiento de este grupo de ideas que van a ir de lo simple a lo complejo, teniendo un enorme desarrollo. Sí, esta es yo creo que la importancia de esta obra, porque nos lleva desde una concepción muy sencilla, muy simple, ¿no? Hasta la creación de un mito. Entonces, Piña Chan, el primer capítulo lo define de la magia a la religión. Posteriormente va a ser de la religión al mito y con esta enorme riqueza en complejidad de este concepto, ¿no? Entonces las aldeas, pequeñas aldeas, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, pues eran un grupo de comunidades que se reunían en torno a la sobrevivencia y en torno a la agricultura principalmente. Entonces se concebían todo desde la magia, desde cómo las fuerzas de la naturaleza eran concebidas como espíritus o entidades, a veces demoníacas, a veces que ayudaban, ¿no? Y esto crea en la comunidad la existencia de chamanes. Sí, los chamanes que van a ser los intermediarios entre esas fuerzas incomprensibles de la naturaleza que están ahí presentes, que diariamente se convive con ellos, ¿no? Y los aldeanos, los seres humanos que conforman estas comunidades rurales. Y entonces hay ahí una necesidad de darle una explicación a estos fenómenos naturales y sobrenaturales, ¿no? Para poder entenderlos y comprenderlos y ya en última instancia intentar manejarlos a favor del ser humano, ¿no? Al mismo tiempo,
Hay este clan, esta aldea, tiene un culto a los antepasados, pero de un pasado ancestral, ¿sí? Es un ancestro que desciende de un animal, que aquí resulta muy interesante, ¿no? Cómo los seres humanos se conciben habiendo emergido de un animal, que es un animal totémico, el cual era considerado pariente, aliado, antepasado bienhechor. Ujú. A este tótem se le hacían ritos, nuevamente, ¿no? Por intermedio del chamán. Eh, los, los chamanes entonces van a aportar atributos de este tótem para hacerse eh, identificados con el tótem, ¿no? Y los miembros del clan también, pues van a pintar su cara, van a marcar su cuerpo de alguna manera con vestimenta, y los productos que ellos elaboran también van a tener ciertas características que los distingan como pertenecientes a un clan y a un tótem. Em, al tótem en esta etapa se le atribuyen poderes como quitar y provocar una enfermedad, como producir un embarazo, ¿sí? La mujer entiende que cuando ya siente un producto en su vientre es por acción de un tótem, ¿sí? Los tótems pueden reencarnar en un recién nacido y pueden proteger al individuo de la aldea de estos cuestiones de la naturaleza que son tan incomprensibles e incluso pueden determinar la muerte de los individuos. Entonces, de ahí la importancia del clan. El, Todo esto está en relación con un tema, ¿no? La sobrevivencia de la comunidad, la agricultura, la vegetación, la preocupación por la lluvia, el sol, el agua, pues los fenómenos que no se comprenden del todo, sequías, porque de pronto el agua falta, inundaciones, heladas. Entonces, todo esto que en determinado momento amenaza la sobrevivencia es la preocupación de estos aldeanos, ¿no? Entonces, aquí empieza a venir esta observación de la naturaleza y se percata de un tiempo cíclico. Las lluvias llegan en determinado tiempo, ¿sí? Se van las lluvias en otro determinado tiempo, seguido de cuando hay muchas lluvias, y entonces se establece un tiempo cíclico. Y se pueden observar tiempos de siembra y tiempos de cosecha. Ujú. Em, en toda esta interpretación de la naturaleza y de los fenómenos naturales, la mujer se asocia con la tierra por ser fecunda, generar vida, y el semen del hombre se va a equiparar con el agua. Entonces ahí ya hay una asociación mujer, hombre, tierra, agua, ¿no? Y se le dan a estos elementos lo femenino, la cualidad de lo femenino o de lo masculino. Se entendía la creación como vegetal y humana. La tierra madre es el origen de la vida. Por ello, la tierra, barro, se utiliza para moldear figurillas para los cultos de la fertilidad, para la ofrenda a los muertos. Estas figurillas ya se les atribuye una esencia mágica que se ligan al tótem o animal protector del clan y para la protección de los recién nacidos. Un animal que cobra enorme importancia es el jaguar. Entonces, el jaguar tomado como animal totémico se vinculaba a la tierra, era su poder terrenal, ¿no?
Y de ahí la potencia de este tótem. Hay muchos otros tótems, pero en especial nos interesa por lo que vamos a discutir más adelante. Había también tótems en forma de pato, de otras aves fantásticas, eh, pero en el jaguar crea esta especie como de fascinación, ¿no? Y se representa en figuras eh, de cerámica con técnicas de excavado, que las garras se raspan, ¿no? Y se hacen manos de 5 dedos. Y las manchas se manifiestan en forma de X, marcando X. Las cejas son como flamas ondulantes, y entonces así se representa esta potente figura totémica. Em, Hay muchas figurillas que nos menciona Piña Chan, ¿no? Como acróbatas, jorobados, jugadores de pelota, pero que se que dan cuenta de toda la vida cotidiana de estos pueblos, ¿no? Em, Piña Chan ubica en Tlatilco, ¿sí? Un símbolo sorprendente, o sea, es un símbolo que viene a cambiar las cosas, ¿no? El dibujo de una serpiente de agua de río o de agua de lago, ¿sí? Es una imagen muy sencilla de una serpiente ondulante, que ahí es donde se define que esas ondas son de agua, ¿no? Y lo sorprendente es que representa el espíritu del agua terrestre. Ujú. Su cuerpo ondulante, escamoso, con crestas, un ojo, ya que está mirada de manera lateral, y la lengua bífida que va a representar dos poderes, el poder del agua y el poder de la tierra. Esta aldea logra un paso más. La serpiente acuática la va a combinar en sus esculturas muy iniciales con la garra del jaguar, y entonces esta figura va a crear un dragón fantástico que va a ser agua serpiente, tierra jaguar. Ya hay una combinación, ¿no? Que simboliza la fertilización de la tierra. De la unión nació el alimento para el hombre, la agricultura, que permitía la vida humana. Eh, entonces, esta manera de utilizar los símbolos es una manera fantástica y sorprendente, porque ya hay una concepción de la fecundidad y el nacimiento de la vida, ¿no? Ya hay un lenguaje ideográfico compartido por todos los miembros de esa comunidad, que esto es importantísimo, y que posteriormente pues va a evolucionar en una escritura jeroglífica, ¿no? Em, eh, de, de- de- de estas primeras ideas que vemos como muy sencillas y elementales, pero de una enorme potencia para el grupo, observamos como estos simbolismos, ¿no? Esto evoluciona y viene a darse un apogeo de la cultura olmeca. Ujú. En este apogeo de la cultura olmeca ya hay unos cambios muy importantes, evolutivos, diría yo, y ya hay una casta sacerdotal que funda unos centros ceremoniales. Castoriadis diría que ya hay como una institución, ¿no? Que representa toda estos cambios, ¿no? Y estos sacerdotes o la casta sacerdotal sustituye a los chamanes y a las ideas mágicas. En estos centros son tan importantes porque se desarrollan conocimientos intelectuales, verdaderos conocimientos intelectuales como el calendario, la numeración, la escritura jeroglífica. Nada más aquí un dato
que me parece bien importante. Jeroglífico, la palabra viene de con H, hieroglíficus. Hiero sagrado y glifein, cincelar o grabar, ¿no? Entonces es tipo de escritura que representa las palabras y su significado con figuras o símbolos. Ya estamos ante conceptos del mundo muy elaborados. Esto permite en el medio social la aparición de tributos, ¿sí? Entonces hay un excedente económico porque ya hay una participación de toda la aldea para sostener estos centros. Y esto permite su crecimiento, permite que este excedente económico haya gente que se dedica a crear, ¿no? A pensar, a elaborar estas ideas más complejas, ¿no? Entonces, los fenómenos naturales ya van a adquirir un cuerpo. Se ubican en lugares, regiones que posteriormente van a ser el nacimiento de los otros dioses. Ya hay un arte escultórico. Se pueden destacar altares monolíticos, representación del dios jaguar tierra, saliendo de su boca de este dios jaguar tierra un sacerdote con niños en los brazos que representan la fertilidad y el nacimiento. Va a haber cajas de piedra talladas como recipientes ceremoniales para recoger el agua de lluvia que fecunda la tierra, y estas enormes y bellas cabezas colosales que son como, entre comillas, retratos de los jefes sacerdotales muertos, de los jefes sacerdotes muertos. Ya empieza a haber glifos en forma de pie humano, que si tienen la dirección hacia arriba es que ascienden, si tienen la dirección hacia abajo con los dedos del pie es que descienden, teniendo esto un gran significado. Y hay lápidas de danzantes, y ya se registran fechas. Las fechas son con puntos y guiones o barras horizontales que van a eh, representar lustros y años, ¿no? Y llevan ya una cuenta y ya pueden estar fechadas. Ujú. Entonces, con esto podemos estar de acuerdo con Piñachán en que este momento de la cultura era de una riqueza simbólica enorme. En las representaciones artísticas ya se veía una complejidad en las creencias y una naciente religión que observa todo un simbolismo religioso. Sí, entonces ahí en el libro, bueno, pues describe, ¿no? Obras maravillosas, muy detalladamente, pero pues aquí excedería, ¿no? Esto, pero yo sí lo que quiero destacar es el valor de los simbolismos y cómo se van complejizando en estas aldeas primariamente agrícolas y después ya de otra complejidad, ¿no? Entonces guardo lo demás para otra intervención. Sí, Abraham. Ya. Bueno, en el siguiente capítulo pasa de la evolución de todo este conjunto de ideas en el capítulo que se llama De la religión al mito, el momento de las ciudades teocráticas, ¿no? Acá, en esta etapa, la presencia de la organización social y sacerdotal va a permitir una complejización de los aspectos culturales y por lo tanto también de la manera de ir percibiendo
los dioses, su medio ambiente, su cultura, etcétera. Y de esta manera, por ejemplo, Quetzalcóatl, que ya tenía una presencia muy fuerte con una serie de atributos desde la percepción del pueblo, llegó a tener una fuerza casi monoteísta, ¿no? Pero la observación de los los pueblos fue haciendo que pudieran irle dando todo un sentido de significados a lo que vivían cotidianamente, de tal manera que a la aparición de Quetzalcóatl vienen agregándose otro tipo de dioses que explican distintos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, Ejecatl, dios del viento, que se ve ligado a Tlaloc porque precede del viento, de la lluvia, etc. Y así se va a ir complejizando la cantidad de dioses que se van creando para dar explicación de lo que sucede. Y Quetzalcóatl va a ir teniendo distintas representaciones a lo largo del tiempo y va a ir teniendo distintos modos de relación de un dios con otro y otro. De tal manera que aunque tenga distintas representaciones de aspectos subjetivos fragmentarios de Quetzalcóatl, dice en una parte de este capítulo que todos estos dioses todos forman una parte de un todo, ¿no? Esto es importante porque pasan de casi un monoteísmo, una diversidad cultural, a un politeísmo, pero que todo tiene que tener una parte de una liga lógica desde la parte observacional, ¿no? Continuista, que mantienen que conforman los aspectos de alimentación cultural de la percepción cotidiana. Y así, Quetzalcóatl empieza a ser primero un dios que proviene de lo terrenal, ¿no? De que ven una serpiente, una víbora, y de repente ven un pájaro y le van a ministrar cualidades. Y entonces va a aparecer Quetzalcóatl como una serpiente emplumada en este concepto de plumas que eran como joyas que se va dando, y después la agregación de piedras preciosas, y después también la representación cada vez más compleja de Quetzalcóatl en unión, dentro de las mismas representaciones, en unión con otras deidades, ¿no? Por ejemplo, Tlaloc con anteojeras, etcétera, y también con las figuras significativas como era el jaguar, ¿no? Entonces, en el análisis de las figuras que hace el autor, va a ir viendo cómo una representación de Tlaloc puede estar dentro de la misma escena, figuras de animales como patos, cipactlis, jaguares, etc. Esto nos va dando una parte nos va a ir describiendo una parte de la complejidad de la cultura que se va haciendo. Y esto va aunado seguramente con todo un aspecto de desarrollo económico y de poderío dentro de Teotihuacán, ¿no? Y entonces aquí las deidades, ¿no? Pasan de ser una percepción muy concreta a una percepción cada vez más elaborada, a ir generando mitos, mitos anexos, ¿no? Pero todo junto es muy consistente. El mito de Quetzalcóatl es una figura que se preserva, pervive, sobrevive a lo largo de muchos años y a lo largo de una gran área geográfica, desde los Olmecas hasta el área del Golfo, ¿no? Hasta llegar al centro
de lo que es la República Mexicana, a Teotihuacán. Y allí va a tener una gran influencia la cultura, que es primero una cultura agrícola. Entonces, la parte de la agricultura y de las urbes ya ahí yendo estructuradas, junto con la agricultura como un medio de producción, también se van a reflejar en las necesidades del pueblo, ¿no? Tlaloc, que es el dios que hace presente que no él da la lluvia, sino que él se apersona y hace factible la lluvia, ¿no? Y entonces va a ir habiendo ya cada vez más una parte de aumento de la complejidad de estos conceptos. La parte de por qué hay figurillas en donde representan a seres que tienen malformaciones de piernas, etcétera, porque de la observación del cielo, ellos se percatan de Venus. Casi todo el mundo en esa época se percata y estudia Venus, los egipcios, ¿no? Y los mayas estudian a Venus, y para lo cual tienen a jóvenes, ¿no? Viejos de todas las edades, que tienen incapacidades físicas y que se la pasan allí sentados, ¿no? Dentro de su incapacidad, haciendo registros de lo que ven en el cielo. Y los mayas logran una percepción muy importante del cielo y los astros, la orientación norte, sur, etcétera, que van a ir introyectando también dentro de su cosmogonía y dentro de su percepción del mundo, y que también van a tener una representatividad de este fenómeno de la naturaleza hacia sus dioses, de tal manera que Venus es uno en el momento que nace, que viaja y que muere, y va a tener la interpretación de que si viene del inframundo, desde la noche amanece y proviene del inframundo, y va a ocultarse en el poniente, ¿no? Y transformarse. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se percatan que Venus tiene un ciclo de 120 años, y entonces él va a tener que tener pies de traslado, ¿no? Y entonces es representado también en los glifos con pies, ¿no? Todos los dioses viajeros, etcétera, van a tener esto. Tienen una gran concepción de las geometrías del mundo, ¿no? Muy importante, de tal manera que para ellos la representación dentro de un mismo tablero, como los de Malinalco, van a tener significados lo que es arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, oriente, poniente. ¿Por qué? Porque se tiene la necesidad, ¿no? Se tiene la necesidad de comprender el entorno, ¿no? Y Piaget dice que el hombre va a desarrollar el impulso epistemofílico por una carencia, cuando hay un desequilibrio, cuando lo que yo veo con lo que yo sé no me alcanza mi conocimiento, hay una ruptura para poder entender lo que yo veo. Y entonces se tendría que ir generando un nuevo modelo de ir concibiendo el mundo. Para ellos, ¿no? Esta parte de la concepción del mundo está dado por sus necesidades inmediatas, terrenales y concretas, y la necesidad de ir subsanando las carencias que como humanos tenemos, y vamos a darle importancia a los dioses agrícolas, ¿no? Y posteriormente a los dioses guerreros, que van siendo un conjunto de complementos de la vida. Entonces, pasa todo esto sucede, y todo esto evoluciona con múltiples dioses y múltiples representaciones, y aparte muy sostenida porque aparece la figura sacerdotal como un portador, garante y representante de la cultura. Cuando viene una declinación de la parte económica de Teotihuacán, hay una migración a Malinalco. Y si nosotros vemos
la parte de Malinalco, vamos a ver que existe una gran cantidad de riquezas representacionales, en donde se va a tener toda una parte, un basamento de Quetzalcóatl, ¿no? Que por ahí dicen que de repente debía ser llamado el basamento de no Quetzalcóatl, ya hecho uno solo como un concepto, sino que Quetzalcóatl, ¿no? Y esta es otra cosa importante. Decías al principio que es el mito de los mitos, ¿no? El padre de todos los mitos, y tiene una gran representatividad desde los olmecas hasta Teotihuacán y de Teotihuacán a Malinalco. Y entonces vamos a ir viendo de qué manera Quetzalcóatl ha sido representado con una serie de atributos, y por eso se va asociando con distintos dioses en distintas etapas de la vida. La parte de los mayas, en donde para ellos también está el mito de Quetzalcóatl, traído probablemente desde Guatemala, ascendiendo, etcétera, con estos, de lo que casi no se habla, de los viajeros itzáes, transportadores de la cultura maya. Llegaron allá y entonces allí hay una representación muy particular, ligado también a la observación y a las estaciones. Esto es muy importante porque este mismo Quetzalcóatl allí va a tener una representación muy ligada también a la comprensión de la cosmogonía maya. Y bueno, luego cuando llega a Teotihuacán y de Teotihuacán a Malinalco, vamos viendo cómo va pasando de una ciudad, de una urbe agrícola, guerrera, teocrática, también ligado seguramente a procesos económicos. Bueno, entonces cuando se va a Malinalco, allá está hablando de otro momento, ¿no? Entonces, aquí, en esto que les cuento, que yo entiendo y que levanto partes, así como un Frankenstein de distintos conceptos, me hace pensar en la riqueza del mito. Y otra cosa que siempre he pensado es que para poder tener una comunicación que persista, la escritura es muy importante. Entonces, la escritura ideográfica a través de los jeroglíficos nos va a ir dando todo un conjunto de conceptos en donde la gente estudiosa se ha dedicado a la interpretación, y esta interpretación se va a tener que ir consensuando. Si no se da por consenso, va a haber una cantidad de distintos o de discordancias en la generación de conceptos. Por ejemplo, en relación a los conceptos de López Austin o Austin en relación a Quetzalcóatl, y ya se ha dicho que es un buen etnógrafo y que tiene muchas cosas así, pero hay personas que no están totalmente de acuerdo en la interpretación que se le dio a el mito de Quetzalcóatl, y mucho menos a la interpretación que se le da posteriormente, ya en la época de la conquista, al mito de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, hablamos de una comunicación que es básicamente interpretativa, que tiene un conjunto de congruencias por consenso en cuanto a la comunicación, y que esta escritura ideográfica puede variar con el mismo mito de los mayas, ¿no? De los mayas ya en la zona mexicana, Uxmal, etcétera, a Teotihuacán, a Malinalco. Entonces, ¿cómo se da ese consenso? Bueno, es muy importante porque siempre todos los que tratamos de entender esto y tratar de entenderlo desde la parte de la psicología misma,
vamos a entender que esto es una comunicación y un lenguaje, el cual tendremos que decodificar quizá como con la teoría de los sueños, ¿no? Y es un modo de pensar y repensar los mitos desde la parte psicológica. Quiero dejar aquí para a ver si después ampliamos un poco los comentarios, porque siento que esto que yo dije es como un Frankenstein, como un guisado de todos, ¿no? Como con muchos elementos para pensarlo y discutirlo o escuchar sus aportaciones. Bien, para iniciar este conversatorio, nos apoyamos en el fabuloso texto del Román Piñachán, titulado Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Es un texto muy interesante que es condensado. Es un libro resumen del poderoso mito e historia de Quetzalcóatl como figura mítica y como ente histórico que trascendió desde su origen en las aldeas primitivas en Mesoamérica y cundió hasta la etapa del posclásico, como dicen los autores, de manera brillante y compleja, altamente imaginativa, desde el inicio de Mesoamérica en el norte, por acá por los estados de Nayarit, Jalisco, hasta Nicaragua, y principalmente en la zona maya. Para comentar esta variedad de mitos, hay que entender que el mito es una producción del aparato psíquico semejante al sueño. Estoy de acuerdo con Abraham, habrá que pensarlo, entenderlo, abordarlo y discutirlo como en el sueño, como abordamos un sueño. Es material del inconsciente, de los pueblos, es material creado por la imaginación que podemos abordar nosotros los psicoanalistas. Es interesante que a partir de la mentalidad primitiva, como lo mencionó Carmen, en torno a los ritos y juegos, se desarrolló el pensamiento mágico y el totemismo, el animismo. Por lo tanto, la configuración de poderes se daba en torno a figuras de animales. Y la serpiente y las aves fueron pues los seres como más vistos y más representativos de las especulaciones y las posibilidades de representación simbólica de los hombres de mentalidad primitiva. Posteriormente surgió la mentalidad mágica y mítica, en donde la fantasía lleva a la elaboración y es precisamente ya como la construcción del sueño en esta siguiente etapa, de los ritos equivalente a los juegos infantiles, a la fantasía equivalente a los sueños y a las especulaciones de la etapa juvenil del individuo y de la humanidad. Se pasa luego a la mentalidad religiosa, en que se organiza a través de creencias y que empoderan a las figuras representadas como proyecciones de lo inconsciente, figuras de poder, proyecciones hacia lo trascendente, como dice López Austin. El tiempo de la trascendencia es el tiempo de los dioses. Y ahí es donde habita Quetzalcóatl. Todos los primeros milenios, Quetzalcóatl
es un dios. Durante la teocracia sigue siendo un dios. Es hasta la época del dominio militar, la búsqueda del poder y el control, cuando la figura de Quetzalcóatl se transfiere de la divinidad proyectada a la trascendencia, a la admiración de los líderes. Entonces el sacerdote, el guía, el gobernante, concentra, consolida un poder y ese es llamado Quetzalcóatl. La parte creativa de la mente, la parte organizadora, podríamos decir en términos psicoanalíticos, la parte yoica y el ideal del yo se organiza en torno a la figura de Quetzalcóatl como mito, como figura religiosa y después como dirigente religioso. Los mitos, a través de su desarrollo, desde la época primitiva, son una condensación de fantasías, de proyecciones, una condensación que es el mecanismo primitivo del inconsciente. Es uno de los mecanismos que participan en la elaboración del sueño, a través del trabajo del sueño, la condensación, la configuración o la figurabilidad y la simbolización son los otros elementos del trabajo del sueño, que participan, por lo tanto, en la elaboración del pensamiento mágico religioso y luego del pensamiento mítico tan complejo que lleva en Mesoamérica a el maravilloso mito de Quetzalcóatl. Mito creativo, mito civilizatorio, que da lugar a la fundación de ciudades y de civilizaciones muy avanzadas, como la Tula de los nahuas o el Chichén Itzá y el Uxmal de los mayas. Las primeras tulas sería Teotihuacán y Tula de Hidalgo, pero también la ciudad que está fincada, los templos están sobre un monte cerca de la ciudad de Puebla. Esa ciudad de los numerosos templos era una ciudad sagrada de Quetzalcóatl también, en la época prehispánica. Era una de las ciudades de Tula, en donde gobernaba Quetzalcóatl, el dios. Quetzalcóatl, el dios, es convertido posteriormente a lo largo del desarrollo de la cultura, de la civilización y de las sociedades prehispánicas, de ser una figura animista, totémica, a un dios imaginario, simbólico, y luego a un dios con poder creador. En Teotihuacán es el dios creador del fuego y del sol, del primer sol, del Nahui Olin, pero tiene que intervenir como dios del viento, también Quetzalcóatl, para poner en movimiento a ese primer sol, Nahui Olin, primer sol que puede moverse. Los cuatro anteriores no se movían. El quinto sol, llamado Nahui Olin, 4 movimientos, tuvo que ser puesto en acción precisamente por el soplo divino de Quetzalcóatl de Hetcal, el dios del viento. Es pues una figura todopoderosa, participa en todo, desde la siembra y la germinación, la formación del ser humano a través de colectar los huesos de los muertos desde el Mictlán, machacarlos, depositarlos en una ollita que simboliza pues el útero, la vagina y el útero,
y por una mujer, una diosa femenina, es elaborada, es como pues conservada y desarrollada hasta que se forma el ser humano. Esa también es obra de Quetzalcóatl. Otra de sus obras es rescatar el maíz. El maíz es rescatado de las profundidades del cerro de los mantenimientos, que no es otra cosa que la tierra, el seno de la tierra. De ahí, por medio de las hormigas, encuentra el maíz y lo saca a flote, es decir, participa en la germinación. Y la caña de maíz es también una serpiente emplumada, si lo vemos así. Es una caña con hojas largas, verticales, hermosas, verdes, como plumas de quetzal. Que entonces la caña del maíz es una serpiente emplumada vertical, creación del propio Quetzalcóatl y representada simbólicamente como pues el dios Quetzalcóatl, creador, procreador, recreador y potenciador de la vida, de la civilización, de la cultura, del orden y de la paz. El Quetzalcóatl se oponía a la guerra y a los sacrificios humanos, pero es precisamente hasta la etapa de los gobiernos militaristas guerreros, al final de Tula de Hidalgo y seguramente Tula Teotihuacán, también desaparecen en el momento en que los ambiciosos guerreristas toman el poder y destruyen la organización perfecta, legal, organizada, fundada en el orden, la paz, la creencia religiosa de Quetzalcóatl, el dios y sus sacerdotes, sobre todo de Seacatl-Topiltzin Quetzalcóatl de Tula de Hidalgo. Ese Seacatl-Topiltzin Quetzalcóatl es el más conocido históricamente y se confunde en los textos y en los comentarios y hasta por autores de historia se confunde con el dios, pero es el sacerdote que lleva el nombre del dios, Quetzalcóatl, Seacatl-Topiltzin Quetzalcóatl. Incluso los tlatoanis mexicas se sentían descendientes de Seacatl-Topiltzin a través de Huémac, el último gobernante de Tula, que era también un Quetzalcóatl, pero era ya un jefe guerrero que cayó víctima de los engaños de Tezcatlipoca, que era como el espíritu de la guerra, del hambre de sangre, de poder, que imponía la necesidad de los sacrificios humanos. Es Huémac el último Quetzalcóatl de Tula y es el venerado por los mexicas como el Quetzalcóatl, Dios, el que encarna al Dios Quetzalcóatl. Y como los mexicas recogían a los dioses de todos los pueblos conquistados y de todas las culturas previas, recogieron a Quetzalcóatl y lo veneraban también, pero no entendían profundamente su doctrina, porque estaban dominados por la doctrina de Huitzilopochtli, que era la guerra, la extensión territorial, la dominación de los pueblos, la esclavitud y el sacrificio humano, el derramamiento de sangre, la ofrenda de corazones al sol, que era Huitzilopochtli, sol Tonatiuh. Esa combinación aparece, esa mezcla,
y combinación de mitos, de ideas, un complejo, ya un sueño muy coordinado, muy lleno de simbolismos, de representaciones muy distintas, de intereses vitales de la sociedad mexica, que guarda una distancia enorme de la sociedad teotihuacana o de la ciudad de Cholula, que eran de cultura, orden y paz y creencia religiosa, que veneraban a ese Dios de la agricultura, de la paz, de las artes y de la civilización. Los mexicas, como sabemos, eran dominados por los tlatoanis, guerreros que tomaban las armas para engrandecer el poder de Tenochtitlan hasta Chiapas y por el norte, pues hasta Guanajuato o hasta Jalisco y Nayarit. Excepto Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, que sí dudaba y sí estaba convencido de la enseñanza de Quetzalcóatl, Huemac y de Seacatopiltzin. Él no deseaba la guerra ni los sacrificios, pero como Tlatoani estaba obligado a obedecer la enseñanza y la ley de Tlacaelel y de sus antepasados, su padre y su abuelo Tlatoanis. No podía ceder al encanto de sus creencias sobre la teoría y la doctrina de Quetzalcóatl que veneraba. También tenía que venerar a Huitzilopochtli y a una de sus variantes más sangrientas, que era Xipetotec, el dios desollador, el que desollaba a los sacrificados y luego les sacaba el corazón para ofrecerlo al Tonatiuh Huitzilopochtli. En fin, este es como un resumen de la evolución del mito y del poder del mito como pensamiento onírico a través del desarrollo de la cultura y del poder en la historia de nuestro país, sobre todo en esta parte del país, en Mesoamérica, sede de las grandes culturas de la antigüedad prehispánica. Hasta aquí, por hoy. Gracias, Alfredo. Bueno, miren, el día de hoy, pues nuestro principal objetivo fue precisamente exponer, como decía muy bien Alfredo, ¿no? Este libro de Quetzalcóatl, La serpiente emplumada, de Ramón Piña Chan. Ese es el compendio que ha elaborado, que ha sido muy útil. Y entonces, de forma alternativa, pensamos que se podría complementar por la visión de Enrique Flores Cano, de que nosotros ya habíamos revisado anteriormente un texto precisamente que publicó de Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica. Pero en este momento yo voy a hacer una pequeña exposición que le da contexto a todo lo que Ramón Piña Chan habla acerca de Quetzalcóatl y que tiene que ver con este texto. Es el que principalmente me estoy basando y algunas de las cosas que expongo también se basan en el texto que anteriormente había publicado. Este es hace 14 años y este es recientemente hace 3 años. Entonces voy a compartir la pantalla para exponer precisamente la exposición. ¿Podría Alfredo acallar su micrófono? Porque hay un sonidito metálico. Por favor. Gracias. Gracias. Bueno, entonces en nuestra exposición, que es de nuestro grupo Calmecac, de Quetzalcóatl,
Aquí tenemos su imagen que lo representa de una forma muy bien y gráfica en Teotihuacán, la serpiente emplumada. Para Enrique Florescano, Quetzalcóatl representa el dios principal en donde se va a vertir una serie de parámetros que se dio en toda Mesoamérica y que transcurre a lo largo de muchos siglos. Para Enrique Florescano, Quetzalcóatl representa precisamente esa figura que a través de la historia ha ido cambiando y que conforme pasaban los años y las diferentes culturas iban teniendo mayor presencia, es entonces que de alguna manera cada cultura tenía una mayor advertencia en ciertas partes de este dios, pero a final de cuentas todos tenían como una referencia central, de tal forma que lo que hace Florescano es pensar que esta influencia de Quetzalcóatl viene precisamente desde las primeras culturas, la cultura olmeca. Por lo tanto, él hace una revisión histórica y luego después geográfica y se dedica principalmente a Tula, que es precisamente el lugar geográfico que más les hablaré el día de hoy. Entonces, él dice que precisamente los portadores de la civilización, el ordenamiento de la tierra, la creación de los seres humanos y las plantas cultivadas, el calendario, el ciclo de la naturaleza y los astros, son aquellos organizadores precisamente de la naturaleza. Ya la vez pasada, Abraham nos había hablado precisamente del núcleo duro, que muchos autores hablan, acerca de cómo hay una divinidad que organiza estos parámetros esenciales en la convivencia humana. Para esto, entonces, Florescano se va hasta los dioses olmecas y ahí precisamente le atribuye a los dioses olmecas y mayas del maíz esta presencia que ya tiene que ver con ciertos antecedentes de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada. Él se los atribuye precisamente como ciertos antecedentes muchos siglos antes que precisamente fuera el florecimiento de la Gran Teotihuacán. También entre los mayas, él precisamente también le pone atención al dios del viento llamado Nueve Ica entre los mayas. Posteriormente, entre los mixtecos, el dios del viento, que sería Ejecatl, una variedad de Ejecatl, que sería Nueve Viento. Y ya entre los nahuas, que es precisamente nuestro principal objetivo, tendríamos a Ejecatl o Ejecatl Quetzalcóatl. Bueno, entre los olmecas, pues tenemos acá la figura representativa que las conocemos muy bien, en donde tenemos como un antecedente que es importante porque representa cómo esta figura sale del Averno, del Averno que, bueno, no mesoamericano, ¿verdad? Sale del inframundo mesoamericano y entonces de alguna manera representa la postura en que va a tener un soporte, va a soportar precisamente la parte superior. Sale del inframundo y representa la manera de poder soportar el exterior. Y este antecedente de una figura olmeca tan característica es importante para lo que, para lo que Enrique Florescano habla acerca de esta figura. En esta figura, que sería precisamente una variante de la que acabamos de ver, acá tendríamos a esta figura que en su cabeza va a tener al dios olmeca del maíz. Ese dios olmeca del maíz representado en este grano de arroz y que de aquí surge la planta del maíz, va a estar coronando al gran representante de haber podido salir del inframundo. Y aquí en este dios olmeca del maíz vemos los rasgos característicamente olmecas, pero que tiene que ver con esta figura del maíz propiamente y con la planta que surge precisamente de él. Acá lo podemos ver de una forma más clara de este lado, donde está la cara de dios olmeca, y acá la planta del maíz que surge de su cabeza. Acá lo tenemos también al dios olmeca, aquí lo tenemos precisamente con el mismo rostro y aquí se ve mucho más claro cómo en la parte superior está el maíz representado y aquí está la planta del maíz. En esta otra variante también de la cultura olmeca tendríamos en la cabeza cuatro símbolos del maíz olmeca y la parte interesante de esta representación, a diferencia de esta,
es que aquí el maíz estaría precisamente germinando para salir hacia la naturaleza. Acá es una representación que tiene que ver cómo es que esto que ya habían comentado precisamente Abraham y Alfredo, de cómo este dios del maíz que se encuentra dentro de la tierra va a tener que poder germinar de la tierra, y eso lo hace gracias a que puede entonces tener una sintonía mejor con los elementos de la naturaleza. Aquí tenemos en la parte central representado con un caparazón de tortuga, lo que sería la tierra, y dentro estaría precisamente el maíz. Y gracias a la ayuda de Unampu y Xbalanque, los gemelos del Popol Vuh pueden ayudarle a que este dios del maíz emerja. Podemos ver esta figura muy hermosa, muy representativa de la frescura y del poder, cómo puede emerger desde la tierra y que tiene que ver con la posibilidad de que el maíz germine. En esta otra figura vemos otra variante también de la cultura maya, y aquí tenemos en esta figura que está del lado izquierdo a este representante del maíz, en donde lleva aquí una bolsa donde carga precisamente el maíz. Esto también será parte de los antecedentes de la cultura maya, ¿no? Aquí tenemos otra variante también de la cultura maya, en donde dos bellas mujeres ayudan a que pueda salir otra vez este representante del maíz, que es como el que habíamos visto en la figura anterior, mientras otros reman alrededor de él, pero gracias a la ayuda de estas bellas mujeres puede emerger. Ya no son Unampu y Xbalanque del Popol Vuh. Ya en la cultura mixteca tendríamos esta otra representación en donde este dios Ejecatl, que está muy característico precisamente por su pico de pato pintado de negro, puede tener la fuerza para separar la tierra del cielo. Y además esa es la principal representación mixteca de Ejecatl, que es este derivado precisamente de Quetzalcóatl. También puede cargar las aguas. Aquí tenemos las aguas que está cargando. Esa sería otra representación. También aquí lo veríamos en otras representaciones, otra vez con la figura de pato, su sombrero cónico, el pico de pato y el sombrero cónico. Tenemos otras dos representaciones de Ejecatl que también tendrían que ver con este periodo mixto. Acá ya tenemos más una representación del tipo de pirámides. Esta está en el Estado de México, y vemos que lo característico de Ejecatl es que sus pirámides son circulares. Eso es la variedad más interesante de los tributos al dios Ejecatl. El dios del viento, variante de Ejecatl, Quetzalcóatl, de acuerdo a lo que dice Florescano. Acá ya tendríamos ya precisamente en Teotihuacán, en donde tenemos a la serpiente emplumada. Aquí tenemos el maíz, pero la tenemos con toda esa belleza que lo conocemos muy bien dentro de Teotihuacán. Aquí la tendríamos con una vista de perfil, que está precisamente en las bases de las pirámides. Y después, posteriormente, también Florescano propone que la misma presencia de la serpiente emplumada, que aquí la podemos ver, a la serpiente emplumada, va precisamente a darle contexto a esta figura en el Templo Rojo de Cacastla. Esta figura que está pintada en Cacastla, podemos ver que representa al dios, al encargado del poder en Cacastla, y que va a estar protegido precisamente porque está por la serpiente de Quetzalcóatl, serpiente emplumada, lo está precisamente validando como un gobernador dentro de Cacastla. Y luego ya veríamos en Xochicalco también otra nueva variedad, y tenemos acá nuevamente la serpiente emplumada dando vueltas alrededor de los gobernantes. La tendríamos acá representada, y los gobernantes en esta parte intermedia. ¿Cómo es que Quetzalcóatl va a proteger a los gobernantes? Entonces lo podemos ver, y estas figuras de frente, ¿no? Acá está más clara su imagen. Como aquí está tenemos aquí a la serpiente emplumada, y aquí protegiendo a los gobernantes. Nuevamente tenemos la importancia de la serpiente emplumada, que va atravesando a través de toda Centroamérica.
Acá ya la última cultura, la que fue la predominante antes de la llegada de los españoles, en el Templo Mayor de los aztecas, podemos ver que precisamente enfrente del Templo Mayor, que es la principal figura relevante del lugar de Tenochtitlan, enfrente exactamente estaba también un templo dedicado a Hecatl, con sus características curvas alrededor, pero podemos ver la importancia que seguía teniendo Hecatl como parte del dios que atravesó toda Centroamérica. Ya posteriormente, cuando ya nos hace una relación Florescano acerca de los libros que fueron los predecesores, para saber esto, nos muestra acá un libro de Edward Seller, que fueron una serie de textos recopilados y que fueron de los precursores que empezaron a hacer esta integración de Quetzalcóatl. Y él decía que el mito principal de las tribus mexicanas está relacionado con un lugar llamado Tolán, ciudad de los tules. En las antiguas y nuevas fuentes geográficas está consistentemente representado por una planta de tul. Tolán, existe la discusión académica de qué tanto es tula que actualmente se dice, porque hubo un consenso en los 70s en donde los arqueólogos dijeron que Tolán se trataba de tula, pero posteriormente, como ya lo comentaba Alfredo, pues ha hablado de que ese Tolán en realidad tenía muchas representaciones, en Cholula, en Teotihuacán principalmente. Entonces, ese lugar Tolán parece representar más que un solo espacio físico-geográfico como Tula, parece representar arquetípicamente esta potencia que tiene que ver con estos significados. Se creía que el imperio de Quetzalcóatl no solo era el primero y el más antiguo que existió en el país, que fue asiento de la riqueza, el origen del arte y la cultura, la fuente de la religión, que había sido un reino fundado por los dioses y por ello confirmado como la esencia de toda legitimidad. Este es un fragmento de este libro que lo tomo de aquí del libro de Florescano. Posteriormente, en el estudio de la contribución a la comprensión de Quetzalcóatl, tenemos este libro de Nicholson, que habla de Topiltzin-Quetzalcóatl, y que una vez que hace una mayor profundidad en esta figura, dice que basándose en esos datos duros que ya teníamos, existe esta confusión que muy bien ha manifestado Alfredo, de que se trata de la figura Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, confundido con el sacerdote llamado Quetzalcóatl y confundido con el dios Quetzalcóatl. Finalmente serían tres figuras diferentes, por lo cual ha habido pues confusiones y sobre todo al mismo tiempo también sincretismos, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer una discriminación certera con una visión académica positivista, sino si estamos entrando al mundo mitológico, pues sabemos que aquí el pensamiento tiene que desdoblarse, tiene que abrirse para otras formas de comprensión en donde se puede dar esta síntesis, donde tres personas sea una y una sea otra, y una cosa es el dato histórico preciso para saber cuándo es el sacerdote, cuándo es el personaje y cuándo es el dios, y otra cosa es esta riqueza mítica que nos establece otros mecanismos de pensamiento. Posteriormente, en el códice de Chimalpopoca, tenemos aquí también de Chimalpopoca, tenemos los anales de Cuautitlán. En los anales de Cuautitlán podemos ver que precisamente la llegada del caudillo Quetzalcóatl a Tolancingo se dio aproximadamente en el año 870. Acá se puede ver que hay estructuras piramidales recubiertas con lápidas de personajes recostados, que son los famosos tlaloques o ayudantes de Tlaloc. También vamos a ver las serpientes emplumadas en manera de lápidas, y después vamos a ver que entre 900 y el año 1150 es precisamente cuando Tula cobra una gran vida, y entonces es cuando se le dice la Tula la Grande. Y estaba formado por grupos de toltecas chichimecas y de nonoalcas, que son los que finalmente le dieron origen a esta cultura que tuvo periodos distintos en su potencia. Acá tenemos una reconstrucción de Tula, en donde tenemos el patio principal con un juego de pelota en la área más cercana, el templo principal y más grande del lado norte,
Y a su lado podemos encontrar precisamente la parte más importante, que es el área donde se encuentran los atlantes de Tula que actualmente vemos, y que en ese momento tenía que ver con las casas que se encontraban alrededor, que eran las casas de los gobernantes, del lado posterior a esta zona, que es la pirámide B. Podemos ver que existía aquí precisamente el centro de Quetzalcóatl. Aquí lo tenemos representado a manera de maqueta. Aquí está la principal que hace rato veíamos, que era la pirámide C. Esta es la pirámide B, que es ahí donde se encuentran los atlantes que actualmente vemos. Tenemos el Palacio Quemado, que se encuentra aquí, el Palacio del Este, que también era para los gobernantes, este juego de pelota, este otro juego de pelota, y aquí atrás el Palacio de Quetzalcóatl. Esta sería la Tula, ¿no? También en Tula tenemos aquí otra representación de la misma gráfica y que sería precisamente parte de lo mismo. Ahora, ya con el tiempo se fueron viendo algunos de los paneles que estaban en las partes talladas. Estos fueron de los primeros que se encontraron, por eso se describen como de la Tula Chico, y que son algunas representaciones que se puede ver algunos guerreros recostados y que nos empezaban a dar como idea de cómo era de rica esta presentación. Acá tenemos la pirámide que decíamos, es la pirámide B con los atlantes arriba, que ahora los podemos ver muy bien, y que aquí es el lugar en donde podemos encontrar la casa en donde estaban los atributos de los gobernantes. Ahorita vamos a verlos por una parte. Y vivieron primero muchos años en el pueblo de Tulancingo. Estas son referencias de diferentes cronistas del siglo XVI. Los toltecas fueron los primeros pobladores. Aquí lo vemos de una forma mucho más clara a estos atlantes de Tula, en donde tenemos la parte más conservada y que son los que ahora se encuentran en la pirámide B que les mostré hace un momento. Aquí ya con esta hermosa figura vamos a empezar a ver algunos de los textos, algunas de las aportaciones que nos va a dar Florescano, en donde dice que el tránsito del clásico al posclásico, las estelas aumentaron de tamaño, como podemos verlo, y se transformó en Atlante sostenedor del techo y también cambió su fisonomía. Los rasgos personales de Ahau fueron sustituidos por la máscara hierática del poder. Las esculturas que desde lo alto de la pirámide contemplan hoy la extensión del valle no retratan la figura de un individuo particular, pero el conjunto de los rasgos y símbolos que las conforman proyectan el espíritu bélico del etos tolteca. Este es un fragmento de Enrique Florescano de su libro, y después de eso ya hace una alusión directamente a los atlantes. El tocado en forma de tambor que remata en un penacho de pluma verdes, el pectoral de mariposa, el taparrabo de nudos, el espejo amarrado a la espalda, el atlatl o lanzadardos, el manojo de flechas, la bolsa de copal en las manos y por último las sandalias con el emblema de la serpiente emplumado grabada en la parte trasera del talón. Todos estos objetos, integrados en la escultura del Atlante, componían los rasgos distintivos del guerrero tolteca. En Tula, lo han señalado algunos autores, son muy raros los retratos ocultos dedicados a los dioses. La imagen pública dominante es la del guerrero victorioso, acompañada por el emblema de la serpiente emplumada. Vemos entonces cómo hubo una evolución de estas culturas más politeístas, mayas, chichimecas, olmecas, a esta donde ya estaba entronizado más el humano y, curiosamente, protegido por Quetzalcóatl. Por eso Tula se considera la región de Mesoamérica donde tiene su fuerza Quetzalcóatl, aunque ya hemos estado viendo finalmente su presencia en las diferentes culturas. Ahora acá tenemos que hay una... Esta también resulta interesante porque acá hay una referencia de cómo es que probablemente estaban los atlantes en su momento. Llevan corona con 5 filas de cuentas de turquesa, rematada por un doble penacho de plumas. Las cavidades de los ojos y la boca, actualmente que están vacías, muy probablemente debían de tener mosaico de obsidiana y madreperla para representar las pupilas y los dientes.
Entonces, es un poco para darnos una idea de cómo es que posiblemente estuvieran en ese momento. Acá ya tenemos una representación propiamente a nivel de maqueta de cómo es que se encontraba esta pirámide B. Podemos ver que acá están los atlantes soportando precisamente esta figura. Si recuerdan lo que habíamos visto de Hécatl, soportando el cielo, ¿no? Que es también parte de esta cosmogonía que hemos visto, cómo es que los árboles representan cómo es que se puede soportar el cielo. Y en la parte posterior, lo que es más interesante es que está precisamente la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en donde está en la parte inferior la cabeza y en la parte inferior, en la parte superior la cola, pero es la que franquea la entrada a lo que era precisamente el recinto de los gobernadores. Y en la parte anterior tenemos un chacmol. Acá sería una representación un poco más cercana de la misma figura y sería precisamente esta reconstrucción de la pirámide B. El Cuatlaquetzali, que son unos pilares que la hechura de la culebra que tienen la cabeza en el suelo por el pie y la cola, los cascabeles que la tienen por arriba. Esta es la descripción textual que venía en los textos del siglo XVI que la describían. Acá tendríamos el chacmol, que se encuentra precisamente también, como en todas las culturas. Aquí tendríamos una vista interna de cómo es que posiblemente sería esa estructura en donde estaban las tulas. En esta estructura, que ya es la que estábamos viendo hace rato, tenemos aquí algunas figuras de algunos gobernadores. Estas figuras, si se fijan, son cuatro. Son cuatro pilastras y estas pilastras aquí las tenemos separadas para que pudieran verse. Representan aquí a los gobernadores. Están una aquí, otra acá y otra acá. Y cada una tiene ciertas características que ahora veremos. Veremos que cada una de estas pilastras contiene dos personajes en la parte superior y dos son en la inferior. Además, están representadas las flechas y los manojos de dardo, y en todos se puede ver precisamente cómo es que existe un espacio intermedio que tiene que ver con estas figuras que les sirven para la guerra. Todos estos personajes representan atributos guerreros y son parte de lo que nos habla de la importancia de la cultura guerrera que habían entre los toltecas en Tula. Representado con un acercamiento para verlo de una manera más precisa, acá tenemos dos personajes, ¿no? Y en estos personajes, aquí vamos a ver un fragmento de lo que nos habla Florescano. Si la fisonomía, la indumentaria y los símbolos que rodean a los atlantes son un sumario del etos guerrero, las cuatro pilastras del inferior fueron cuidadosamente labradas para representar personajes reales, quizá de los gobernantes de Tula, como sugiere Christian Graham. Las caras de estas pilastras tienen grabados dos personajes en la parte superior y otros tantos en la inferior, de modo que cada pilastra incorpora los retratos de cuatro personajes. Quizá se trata de verdaderos retratos, pues aun cuando el formato de la pilastra da la impresión de uniformidad y repetición, los estudios iconográficos mostraron que cada personaje está individualizado por los glifos, el tocado, el vestido, los adornos y los símbolos que la acompañan, contra la idea general que clasifica estas figuras como retratos de guerreros. Entonces, acá la contribución que dice Florescano, que toma de Christian Graham, es que él cree que no son gobernadores cualesquiera, sino son gobernadores retratados de una manera mucho más directa. Estos rasgos tenían una manera de representar a gobernadores que estuvieron en Tula. Acá lo tendríamos representado. Ahora, aquí es un acercamiento, y hago este acercamiento un poco para que vean los rasgos, cómo son precisamente diferentes. Y acá la idea es que podamos ver, les voy a leer un fragmento de lo que dice Florescano al respecto. Dice, considerando el lugar donde estaban ubicadas estas pilastras, que es exactamente en la parte superior de la sede de gobierno de Tula, el rango que ostentan los personajes arguye que se trata de retratos de gobernantes que en la tradición mesoamericana combinaban facultades políticas y militares. Su indumentaria reproduce el atuendo típico de los guerreros de Teotihuacán y de Chichén Itzá,
portan los conocidos cascos, penachos, toltecas, y llevan en su mano dardos y lanzadardos, y en la parte trasera tienen amarrado un espejo redondo y sus rasgos son semejantes al prototipo del guerrero originado en Teotihuacán. Y aquí dice que también lo que los distingue es esta figura que representa las fauces de un cocodrilo abierto. Acá estaría, ¿no? Esta figura es muy importante porque en comentario de Florescano, esta figura muy probablemente se debe a los rasgos de Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl, del cual ya hemos hablado, y esto lo identifica por esta parte de la barba que se ha dicho tanto, ¿no? De alguna manera, pues. Y esta serpiente emplumada, dice Florescano que este personaje de serpiente emplumada, que puede representar a esta gran figura, sería el gran sacerdote de Quetzalcóatl, y que algunos arqueólogos lo han descrito como que fuera la efigie de Seacatl Topiltzin. Entonces aquí hay una controversia académica, hablando ahora sí de lo específico, ¿no? Si sabemos que son tres figuras diferentes, aunque ya vimos que en el pensamiento mítico puede haber esta síntesis, aquí hay pues como toda una discusión académica, si se trata del personaje o se trata del sacerdote. Cerca de Tula hay una montaña que se llama la Malinche, igual que la que está en el estado de Puebla, pero esta aquí es importante porque han encontrado vestigios de diferente índole de la cultura tolteca. Esta representa precisamente la figura de Quetzalcóatl. Dice Florescano, la identidad del personaje central está señalada por el glifo. Esta caña Glafa uño, esta que sería la de aquí arriba a la derecha, que ya nos había comentado anteriormente Alfredo, que sería el glifo de la caña 1 y que corresponde al año en que nació precisamente Quetzalcóatl. Aquí estaría la caña y representaría 1, es la fecha de nacimiento y esto identificaría a este personaje como Quetzalcóatl. Este es el nombre calendárico de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. En el lado derecho de su cara se advierte el punzón de sacrificio con el que se saca sangre de una oreja. Atrás de esta figura ondula el cuerpo de la serpiente emplumada, el emblema real de los gobernantes toltecas desde Tolan, Teotihuacán. Sus pies, como se advierte, están asentados en una estera, símbolo del poder. Y eso lo vemos en las diferentes representaciones. No hemos hecho énfasis en esto, pero si vemos las otras, aquí esta parte también representa el poder, el lugar donde se apoya. Aquí tendremos la misma figura, un poco complementada. Aquí están los vestigios. Aquí es lo que decíamos, ¿no? Estas son ya vestigios propiamente de lo que se encontró. Y ahí es donde se encontró precisamente esta figura, que es la que acabo de representar. También aquí aparecen otras representaciones que parecen al Tlatoani, el hombre gobernante, que está ricamente ataviado con un penacho muy grande, como caracteriza a las gentes con poder en la Tula, con su pechera perfectamente trabajada, con una faldilla, y en ambas manos lleva precisamente sus armas para la guerra. Acá tendríamos ya representaciones posteriores de Quetzalcóatl y que tienen más que ver con ya lo que Alfredo nos estaba comentando de este Quetzalcóatl, que fue después embaucado por Tezcatlipoca y tuvo que emigrar e irse fuera de esta región. Y aquí tenemos otras representaciones posteriores, ¿no? Estas son escultoras de Jecatl, con lo que hemos hablado, ¿no? El pico, precisamente de pato, y cada una sería una forma de representación de diferentes culturas. Aquí está el Palacio Quemado, que es el que habíamos visto que estaba pegado a la cultura B. Aquí es el lugar de los gobernantes también. Acá tenemos un friso de un guerrero edificado de Quetzalcóatl. Acá tenemos otra vez, ¿no? Lo que se llama la Coatepantli, que es el muro de serpientes que está en Tula, y vemos otra vez, ¿no? Otra vez la cabeza de la serpiente emplumada, y acá tenemos una figura que está esquelética, y que muy probablemente aquí tenemos otra, y muy probablemente represente la importancia del sacrificio entre la cultura maya.
Acá tenemos otra representación también de Tula, donde vemos a 19 guerreros. En este friso se han contado aquí 19 guerreros y nos habla de esta importancia, ¿no? de los caciques. Por eso le han llamado el friso de los caciques. Sería una representación de la misma. Y acá tendríamos también lo que ya habíamos hablado desde un principio con Carmen y con Abraham, de la importancia de las figuras que tienen que ver con las figuras animales. Acá tenemos el puma. Y aquí será otra representación ya de muy probablemente los acabados, en donde tendríamos ya los colores en que probablemente tendrían, con sus ojos, sus dientes. Y bueno, un poco para finalizar, nos habla un poco más acerca de las costumbres de los toltecas de aquel entonces y toma algunas referencias de Bernardino de Sahagún, de la Historia General de la Nueva España, y dice que eran buenos cantores y mientras cantaban usaban atatambores y sonajas de palo que llamaban ayacachatli. Tañían y componían y ordenaban en su cabeza cantares curiosos. Esto es un fragmento de Bernardino de Sahagún, describiendo la vida tolteca. Otro fragmento de Bernardino de Sahagún: adoraban a un solo señor que tenía por Dios, el cual llamaban Quetzalcóatl, cuyo sacerdote tenía el mismo nombre, que también le llamaban Quetzalcóatl, el cual era muy, muy devoto o aficionado a las cosas de su señor y Dios, y por eso tenido el mucho entre ellos. Y finalmente, este otro fragmento: Quetzalcóatl fue estimado y tenido por Dios. Estimado y tenido por Dios, lo adoraban de tiempo antiguo en Tula, y la cara que tenía era muy fea, y la cabeza larga y barbado. Que es por eso que ahí hay esta controversia, esas figuras, y representa precisamente la figura de Quetzalcóatl. Bueno, muy bien, pues ahora bueno, nos encontramos un poco ya en tiempo, entonces hay un problema con tu micrófono, Alfredo. Pero de todas maneras, para que cerremos, pero tu micrófono tiene un problema, Alfredo. Ya lo encendí. No, sí se oye, pero es que tiene un ruido. No sé. A ver, si quieres, lo que podemos hacer es que vayan cerrando Abraham y María del Carmen, y otra vez por teléfono nos puedes decir el cierre si es que no se corrige, ¿no? A ver, Abraham, Carmen, ¿quisieran decir algo para...? Bueno, yo pienso que es muy importante desde la... Sí, Abraham, está muy bien, es para Alfredo. Sí. Sí. Yo creo que es muy importante tratar de comprender los aspectos psicológicos de cada época, ¿no? Y cómo una cultura que desarrolla un lenguaje verbal, ¿no? Tiene estas características que es característica de muchas culturas, pues, pero la historia, ¿no? Las leyendas, la cotidianidad está escrita en una serie de figuras que van a ir concertando ideas, ¿no? Que nos van a dar una idea de una comunicación muy concreta. Y que la parte de la comunicación con lo que nosotros podemos decodificar lo que quiere decir los autores de estos glifos es un proceso psicológico que tenemos que mirarlo como decíamos, ¿no? La interpretación del sueño, y por otro lado también cómo Piaget relata la adquisición del símbolo en el niño, pues en el humano en términos generales, y cómo la construcción de dioses y de dioses con distintas cualidades de ubicación, permanencia en tiempo, con alter ego, ¿no? Cada dios, ¿no? Con su gemelo y con toda una serie de características, ¿cómo lo podríamos entender psicológicamente si no es con una cultura que fuera muy incluyente y que pudiera tener fenómenos
intersubjetivos de una transversalidad muy, muy importante, que es lo que va a unir y va a vincular a los sujetos a una cultura. Estaba pensando en eso y estaba pensando en la manera de cómo irlo comprendiendo desde la parte psicoanalítica, y me parece que el relato, no el relato, la interpretación y la aplicación de los conceptos psicoanalíticos que hace Alfredo Alcántar en relación a cada una de las deidades y de cómo van teniendo significantes psíquicos, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, creo que Alfredo nos aporta esta capacidad de integración de lo histórico, ¿no? Lo representacional y la interpretación psíquica en los grandes conceptos que él aporta, que Alfredo nos aportó en este momento. Para mí es muy importante porque yo decía, bueno, ¿cómo entenderlo, no? Sí, etcétera. ¿Cómo entenderlo? Y creo que Alfredo lo hace magistralmente, ¿no? Y es lo que quería decir. Y también la inquietud de seguir pensando y seguir replanteándomelo a mí mismo para poder entenderlo y darle una visión desde la parte de la psicología social también. Bueno, es lo que quería decir. Sí, yo continuando como... A ver, veamos si Alfredo ya sirve para que lo probemos. A ver si ya sirve, ¿no? Porque si no, para que otro intento. Sí, tengo... Es que sabes que hay un problema de contacto, entonces si quieres mejor que termine Carmen, y ahorita mejor por teléfono nos dices tu final, Alfredo, por favor. Hay un problema del micrófono. Pero ¿cómo? Yo tengo la idea de que son los audífonos, no sé por qué pienso que son los audífonos, entonces si a lo mejor te lo quitas y dejas solo el dispositivo del teléfono, pudiera ser, ¿no? Pero a ver, en lo que se arregla eso, todo este tiempo yo pensaba, ¿no? ¿Cómo a partir o sea, del clan, del grupo pequeño de seres humanos, va habiendo toda una transformación en el sistema emotivo de los individuos, ¿no? Esto es lo que a mí me llama así, cómo se construye la subjetividad de estos miembros del grupo, de, de este clan, de este grupo aldeano, ¿no? Y pues digo, salvo seguirlo estudiando y seguirlo viendo, pero se transforma de acuerdo a los cambios de la sociedad. Se transforman las relaciones interhumanas de interdependencia, como un poquito lo que decía Abraham, ¿no? La capacidad de entender las cosas de la naturaleza y todo lo que rodea da esa posibilidad de pensar desde un punto de vista, ya sea de la magia en una primera instancia, o de la religión o del mito. Entonces, hay esta transformación de la atmósfera emotiva de los seres humanos. Cambia la forma en que los hombres conviven, cambia su comportamiento, se modifica su percepción consciente, pero también hacia adentro se modifica su estructura impulsiva, ¿no? Ahora ya hay un ser superior al que todos le deben, en fin, o sea, como toda esta subjetividad se va transformando, ¿no? Entonces, las circunstancias que son las que se modifican son la esencia de las relaciones entre los seres humanos, como que ahí estaría el secreto, digamos, ¿no? Sabemos que el ser humano es maleable, flexible y muy variable. Entonces, estas transformaciones de las actitudes humanas con el entramado de las dependencias, ahí se instala una psique.
no son independientes estos cambios en la psique del cambio histórico-social. Son las modificaciones en la psique son determinadas por el conjunto de la organización social. Sí, es una modelación paulatina, una serie de acciones y reacciones en la relación con las estructuras de dependencia humana, y ahí se va dando, ¿no? Se va dando en este proceso llamado historia, las relaciones recíprocas de los seres humanos van cambiando y los seres humanos se van modelando de acuerdo a ellas. Así, la subjetividad es la modelación y la racionalidad. Y entonces aquí me queda una duda, ya con esto termino. O sea, ¿cómo es que hay una inteligencia individual que sobresale de todo esto? Por ejemplo, el artista, ¿sí? El artista escultor de estas obras, que en estas sociedades no es solo un artista, sino es un grupo de artistas o artesanos, ¿no? Lo que se da, pues es esto, ¿no? Que hay una determinada estructura del aparato de poder y eso hace que se modifiquen las relaciones y que surja individuos que tienen acceso a este tipo de información y que van a tener la manera de expresión. Entonces ahí es como surge el individuo, los individuos para dedicarse a un determinado rubro, que en este caso particularísimo es así como estos artistas, escultores que labraban, que hacían, ¿no? Eh, pues eso, porque entra dentro de todo este proceso social de la racionalización, civilización y del conjunto interhumano de relaciones que van a promover que existan estas obras grandiosas, ¿no? Estas eran como un poco las preguntas que yo me hacía. Con esto termino.